Ok, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que es la número 5 del curso de APQ, ya de Análisis de Procesos Químicos, donde vamos a comenzar a ver, estoy muy contento porque vamos súper bien con, con el programa, el tópico de simulación, que es la segunda unidad, que es la unidad más larga de este curso, ya porque nos va a perseguir, porque hay distintas formas de simular, como vamos a ver, tantas como distintos problemas existan, en el sentido de, bueno, y vamos a ver cómo las vamos a clasificar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la clasificación que vamos a hacer, de los modelos a los cuales debiésemos llegar, con grados de libertad cero, por supuesto, luego de haber identificado las variables de decisión, vamos a aprender métodos para simular. Y vamos a ir desde el más fácil hasta el más difícil. ¿Ya? Todo esto está en la bibliografía del curso de la unidad de simulación. ¿Ya? Entonces, en esta primera clase, el objetivo que yo tengo, que esperemos que lo podamos cumplir ahí para que vayamos aprendiendo de manera armónica, es comprender la representación abstracta de un modelo a ser simulado. Ya me interesa que seamos capaces de identificar cómo vamos a relacionar cualquier modelo que obtengamos a una representación abstracta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la representación abstracta nos va a permitir luego comprender cómo se simula, ¿ya? En el sentido de cómo funcionan los algoritmos de simulación. También vamos a comenzar a ver métodos y en particular vamos a ver un método de sistema algebraico, porque es lo más fácil que vamos a ver, de ahí lo vamos a ir complicando, lo que no significa que sea el sistema más sencillo, ¿ya? O el que menos representa la realidad, sino básicamente va a ser aquel que representa el problema que queremos simular. ¿Ya? Y eso es súper importante porque no quiere decir, por ejemplo, que ustedes veían en el algoritmo de modelado y en la revisión de las ecuaciones fundamentales, ecuaciones diferenciales generalmente. Pero las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en función del tiempo, solamente aparecen cuando son necesarias. Cuando, por ejemplo, queremos evaluar algún problema de control, cuando tenemos enfrente un problema batch, por ejemplo, ahí el sistema dinámico es importante. Pero en otros casos, la dinámica no es necesaria y se puede plantear un modelo directamente estacionario. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con a lo que me refiero con esto es que no porque vamos a llegar a un modelo algebraico quiere decir que sea un modelo menos completo que un modelo dinámico o un modelo en ecuaciones diferenciales, sino que básicamente es el modelo que representa la situación que quiero modelar y simular. ¿Ya? Entonces la idea ojalá es llegar a implementar con un ejemplo el método de simulación lineal, que es el que vamos a ver hoy. ¿Ya? Y luego vamos a seguir con el no lineal. Entonces, como la primera parte corresponde a comprender la representación abstracta del modelo a ser simulado, entonces lo primero que vamos a decir es que vamos a trabajar con una forma de representar los modelos que es abstracta, como su nombre ahí lo decía, ¿ya? Y que la idea es que represente la mayor cantidad de modelos posibles. Entonces, y es difícil igual hacer esta concesión entre comprensión de cómo aparecen los modelos versus la generalización que tiene una determinada notación, ¿ya? Entonces, eso es como, hay un compromiso bastante interesante al menos, ¿ya? Entonces, vamos a decir que lo que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con simulación estacionaria, ¿ya? Y vamos a definir alguna notación que nos va a permitir identificar ciertos nomenclatura que va a permitir formalizar estos elementos de los modelos, ¿ya? Entonces, la simulación que vamos a comenzar viendo va a ser la simulación estacionaria, ¿ya? Y esta simulación estacionaria va a ser aquella metodología numérica, ¿ya? Algebraica es poco lo que vemos, pero igual se puede hacer algebraico, ¿ya? Que permite obtener el valor de las variables incógnitas que cumplen una igualdad. Esa igualdad en este caso la vamos a intentar siempre llevar a que sea igual a cero, ¿ya? Entonces simular de manera muy sencilla corresponde a una metodología que me permite encontrar el valor de las x tales que cuando las reemplazo en una función cumplen una igualdad y esa igualdad va a hacer que sea igual a cero. ¿Ya? Ahora, eh, como los modelos son muy diversos y las variables, por lo tanto, son muy diversas, vamos a definir cierta nomenclatura, ¿ya? Y la nomenclatura, que está dada por esta ecuación que está acá, o esta forma de representar una ecuación, tiene asociadas variables y tiene asociadas ecuaciones, ¿ya? Y en conjunto, esto tiene que tener, por supuesto, grados de libertad cero, y en conjunto también va a representar un comportamiento que tiene que ver con un modelo y va a determinar, entonces va a representar una serie de tipos de modelos que se obtienen, por ejemplo, a partir de modelación estacionaria, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso no aparecen derivadas, como pueden ver ahí.
Entonces tenemos las variables y, ojo, acá tenemos los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Lo que no son variables, aquello que no varía. ¿Qué parámetros existen? Muchísimos. La constante de los gases, no sé, em, quizás podría ser una determinada energía de activación, una constante de frecuencia en el modelo de Arrhenius. Pueden ser muchas cosas los parámetros. ¿Ya? Lo interesante es que para nosotras y nosotros van a ser algo que no va a poder variarse. ¿Ya? A diferencia de las variables donde vamos a tener de dos tipos. Unas que son incógnitas, ya que vamos a obtenerlas luego del proceso de simulación, y otras que, si bien se van a mantener, y otras que se conocen, ya que son las variables o datos o variables de decisión, las cuales, si bien se conocen y si bien se van a mantener fijas durante todo el proceso de simulación, o sea, no voy a cambiar U mientras estoy encontrando X, voy a encontrar un X para un valor de U dado, el valor de U va a poder variar para, por ejemplo, identificar cuál es el mejor valor de U con una determinada que cumple una determinada característica. Entonces, la variable U, que es una variable de decisión, estas son las variables dependientes o incógnitas, las X, estas son las variables de decisión, ¿ya? Tienen como una especie de comportamiento ambiguo, o como de las dos cosas, porque por un lado se comportan como los parámetros en el sentido de que se conoce su valor, y su valor se va a mantener fijo para una simulación, pero se parecen las variables en el sentido de que yo puedo variarlas, ¿ya? Y entonces a partir de esa variación voy a poder ser capaz de identificar una determinada condición de operación beneficiosa para un determinado, objetivo que quiero, ¿ya? Entonces vamos a ver de inmediato cómo esto se detalla, y entonces podemos ver que este modelo, que tiene ecuaciones, variables incógnitas y variables de decisión y parámetros, ¿ya? Se puede representar de esta manera muy general, f de x, u y alfa igual 0, o en particular, si es que existen solamente dependencias lineales en la variable incógnita, entonces vamos a poder definir una forma más preparada para un determinado tipo de simulación, que sería una simulación lineal. O sea, si es que existe una relación lineal en las X, que son nuestras incógnitas, entonces vamos a poder representar nuestro problema como A por X es igual a B, y entonces vamos a poder utilizar métodos de simulación lineal. Esa es la idea, básicamente, de toda esta parte, que vamos a ir viendo distintas formas de ecuaciones y métodos para esas formas de ecuaciones. ¿Ya? Profe, Si es que no pudiésemos llegar a esta representación lineal, entonces tendríamos que ocupar un método numérico distinto, ¿ya? Pero también para problemas algebraicos. Por ejemplo, el método de Newton, ¿ya? Que es un profe, método que es... Dígame, Diego. disculpe, ¿podría volver a explicar la ecuación de la derecha que no me quedó muy clara? La ecuación esta, la ecuación A por X es igual a B. Sí, 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 por favor. Ya, básicamente, Diego, esto es una representación como una particularidad de este problema generalizado. O sea, cuando yo tengo un problema algebraico que no tiene derivadas, siempre lo voy a poder llevar hasta esta forma, ¿ya? Pero resulta de que si, y aquí quizás yo también, espérate, déjame, voy a hacer algo. Vamos a sacar este U de acá, para que sea más fácil la forma de cómo se ve. Así. Vamos a dejarlo así. Después lo podemos ver qué significa, pero creo que es más fácil así porque hace menos ruido. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando existe solamente eh, relaciones lineales entre las x, o sea, quiere decir eso, que no existen x al cuadrado, que no existen exponenciales de x, que no existen logaritmos naturales de x, básicamente que todas las x que aparezcan en nuestros modelos tengan una representación asociada a sumas, restas por supuesto también, o multiplicación por constantes, a por x, b por x, etc., entonces voy a poder transformar este problema general que tiene cualquier forma, porque f puede ser cualquier cosa, que sea una función que representa una ecuación conservativa y ecuaciones auxiliares, la voy a poder llevar a una expresión matricial. No digo que esto no sea matricial, de hecho en este caso es una notación vectorial, pero esta notación matricial va a tener esta forma particular donde tenemos una matriz de coeficientes constantes, A, que multiplica a un vector de incógnitas X y que es igual a un vector de constantes B. ¿Ya? Y si es que podemos hacer eso, si es que podemos hacer esa representación donde tenemos matriz de coeficientes constantes y tenemos acá un vector de elementos constantes,
Entonces, esta forma matricial de representar es la forma de un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve utilizando métodos de simulación lineal. ¿Ya? No sé si te ayuda un poco a entender eso, Diego. Sí, profe, gracias. Ya, súper. Y por supuesto, nuevamente, no significa que va a ser el único problema que vamos a resolver ni que esto sea lo más general posible. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que esta misma idea, esta misma notación, agregándole por supuesto los elementos correspondientes, va a ser posible representar, por ejemplo, ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales, si le ponemos ahí el gradiente de x, el campo vectorial de la derivada con respecto a los elementos de posición. Ya, pero en síntesis, esta forma que vamos a ver es una forma general y que luego la vamos a ir aumentando, ¿ya? Entonces, aquí hay una representación, como en detalle, desgranamos un poco esta idea. Y entonces, este caso general, que lo vamos a presentar, pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Muestra cómo sería la forma de nuestro problema de modelado, ¿ya? Y básicamente, cualquier problema modelado lo vamos a poder definir de esta manera general, ya cuando en este caso no tenemos ecuaciones diferenciales, por supuesto, donde yo les decía que vamos a definir las variables, vamos a hacerle un zoom primero acá, y vamos a tener entonces que variables van a ser x y u. Y entre ellas vamos a tener dos tipos de variables. Las variables x, que van a ser variables dependientes, o también pueden encontrarla por su nombre estados, ¿ya? Que básicamente corresponden a incógnitas, ¿ya? Y las variables de contorno o variables independientes, que son aquellas variables que su nombre implica que pueden ser variadas, ¿ya? Y que yo podría variarlas con un objetivo de mejorar un determinado índice, y que son estas variables de decisión porque yo decido el valor de ellas, yo me doy ese valor, ¿ya? Y por otro lado tenemos los parámetros estos alfa, ¿ya? Ustedes van a ver acá que tienen esta notación x que pertenece a Rnx. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente que x es así. Es un vector columna siempre, a menos que yo les diga lo contrario, los vectores siempre van a ser columna, o sea, largos, ya no anchos, hasta que va a tener nx dimensiones, ya entendiendo que ahí están todas las incógnitas. U, si se fijan, U pertenece a NU, o sea, quiere decir que U también es un vector que tiene esa forma, U1 hasta UNU. Y el alfa por lo mismo, ya por añadidura lo mismo. Alfa 1 hasta alfa N alfa. ¿Ya? Y por supuesto, si ustedes observan, si yo tengo nx incógnitas, ¿ya? Requiero nx ecuaciones, porque de lo contrario no tendría grados de libertad cero una vez que yo determino cuáles son las variables de decisión. O sea, si tengo altura y velocidad como incógnitas, requiero dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que f tiene que tener un comportamiento también vectorial, también es un campo vectorial, y en este caso f es un vector de funciones donde cada elemento de este vector lo compone cada una de las ecuaciones. Entonces es como una especie de... es un vector, también es un vector columna, pero que en vez de tener número tiene expresiones, ¿ya? Las cuales dependen del valor de x, u y alfa. Y ahí tengo F1 hasta Fnx. ¿Por qué hasta Fnx? Porque de lo contrario los grados de libertad no serían cero. Entonces tiene que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, porque si no, grados de libertad no serían cero. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Esto implica que desde el punto de vista simbólico, si quieren, estas son expresiones. ¿Ya? Son, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones exponenciales, lo que sea, de variables, relaciones entre variables, de las cuales se conoce el valor de u, se conocen los parámetros, pero no se conoce el valor de x. Se tiene que determinar. Y por supuesto, cuando se determine, el x va a tener un valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo me doy cualquier valor de x, el que yo quiera, un valor, si es que yo le asigno un valor acá, 1, 10, lo que sea, ¿ya? De manera arbitraria, este vector de expresiones se va a transformar en un vector de números. Ya, por ejemplo, va a dar menos 5, menos 5, por ejemplo, menos 10, 100, 1, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué recalco este hecho? Porque, ojo acá, eso implica que encontrar el valor de x implica que al reemplazarlo en cada una de estas expresiones,
Cada una de ellas tiene que dar igual a 0. Y eso fundamentalmente es simular, y punto. Es tan sencillo como eso. ¿Ya? Ahora, lo que hay que ver es cuáles son los métodos que se usan para simular. Pero eso es algo que vamos a ir viendo en el camino. ¿Ya? Pero lo interesante que quiero que les quede claro de acá es este concepto, esta idea. ¿Ya? Ahora, si es que somos capaces de tomar esto, ¿ya? Y nuevamente acá voy a pedirles que, vamos a hacerle una, porque creo que esta notación confunde más que ayuda, entonces simplemente la vamos a sacar. Ahí vamos a dejar solamente lo que me interesa, ¿ya? Porque esta notación creo que cumplió su vida útil, ¿ya? Entonces, lo vamos a poner acá. Y esto lo vamos a sacar, esta no existe, ya, vamos a, no existe. Y esto va a ser simplemente A. Perdón, ahí. Ahí, vamos a dejarlo. Y ahí vamos a verlo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a... espera un momento, por favor. Ahí sí. Entonces, el caso lineal, que es un caso particular, es aquel que me permite identificar que, como no existen relaciones no lineales en este sistema de ecuaciones, entonces puedo hacer una transformación, a ordenar las ecuaciones y finalmente llegar a eso que está ahí. A por x es igual a b. Donde básicamente voy a tener las mismas variables dependientes, donde van a aparecer las variables de contorno o variables independientes, pero probablemente van a estar ahí. Van a ser, por ejemplo, esta matriz, que es una matriz de coeficiente constante, A11, A12, A21 y A22, por ejemplo, en el caso de un sistema de 2 por 2, ¿ya? Estos valores que están acá probablemente sean expresiones, pero esas expresiones no tienen x. Pueden tener parámetros o pueden tener los valores de u, pero no pueden tener x, porque de lo contrario no sería un problema lineal. ¿Ya? ¿Y por qué pueden tener alfa y u? Porque claro, cuando yo simulo, los alfa los conozco y los u también los conozco, porque son variables de decisión. ¿Ya? Y vamos a tener también un vector b, que sería un vector de coeficientes constantes, ¿ya? El cual también puede tener b1 hasta, no sé, b, lo que sea, en este caso b2, por ejemplo. Y por supuesto esto también puede depender de u y de alfa, pero no puede depender de x, porque si depende de x, entonces no sería lineal. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué depende de alfa y u? Porque esos son valores que yo me doy, por lo tanto son datos. Y como son datos, son números. Y para simular, vamos a obtener los x para esos números fijos. ¿Ya? Para esos números que no cambian. ¿Ya? Entonces, dicho eso, lo que tenemos es un sistema de ecuaciones de este tipo: a por x es igual a b, ya que sería una representación particular del problema general no lineal, que es cuando podemos identificar solamente relaciones lineales en las incógnitas. ¿Ya? ¿Qué forma tiene esto? Y aquí, permítanme un momento, porque aquí siempre nos resulta que nos confundimos, quizás más que nos confundimos. Como se supone que las mates las vimos hace un tiempo, me incluyo, hay veces que uno se queda un poco ahí, no se acuerda mucho de esto, y la verdad es que tiene todo el derecho para no acordarse, pero también tiene también el deber de acordarse porque es importante. Ya, y para eso estoy yo, para recordárselo. Entonces, básicamente, ¿qué les voy a mostrar acá? ¿Cómo se ve esto? ¿Ya? Porque las matrices, no, a mí, al menos cuando estaba en el pregrado, también me generaban, o me generaban, no sé si ustedes también, pero me generaban un poco así como de repelús, de decir, no, no sé si me gusta tanto trabajar con matrices. Y la verdad es que en mi área ahora es lo que más uso, ya notación matricial, álgebra lineal, para, bueno, los desarrollos y las investigaciones que yo hago. Entonces, he encontrado que es algo que es bastante útil y por lo tanto quiero contárselo a ustedes. ¿Ya? Entonces, recuerden que cuando nosotras y nosotros, por ejemplo, definimos los valores de u, que son datos, o son valores dados, y los valores de alfa, que son valores dados también, estos, como les decía, se transforman en números, los cuales, al reemplazarlos en este f de x, u y alfa, son conocidos, y por lo tanto quedaría solamente como incógnita x. ¿Ya? Entonces, si es que a partir de eso yo puedo llegar a esta notación, entonces voy a tener un sistema que es lineal. Y este sistema que es lineal, habíamos dicho que tenía un tamaño, ¿ya? Y ese tamaño estaba dado por este f1, por ejemplo, hasta fnx, y x, para que los grados de libertad fueran 0, x1 hasta xnx. ¿No es cierto? Porque de esa forma tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, cuando nosotras y nosotros representamos este sistema de ecuaciones de manera matricial, voy a intentar hacerlo aquí. Aquí está, eso que está, representa este
multiplicación de elementos, que lo voy a hacer para que podamos conversar al respecto. ¿Ya? Ahí más o menos quedó bien. Sí. Entonces vamos a poner acá otra línea. Mira, que derecho estoy. Entonces, esto que está acá, con estos elementos que están en vacío, representa A por X es igual a B. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Quiero mostrarles cómo se ve esto de los grados de libertad cero cuando tengo un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar que la variable X es un vector y por lo tanto es un vector y es un vector columna. ¿Ya? Entonces es un vector que tiene aquí xn y vamos a tener hasta el xnx. Ahí están todas las incógnitas, ya que las queremos despejar. ¿Ok? Y este sistema está multiplicado por una matriz A. Y esa matriz A, si ustedes recuerdan, ¿ya? Que está dentro de esta regla como de la multiplicación de las matrices, cuando uno multiplica una matriz, uno multiplica fila por columna, ¿no es cierto? Y ese resultado, ¿no es cierto?, debiese dar este elemento que está acá, el rosado. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que multiplicar el primer elemento de esta matriz, que le voy a poner A11, le voy a poner A y J, donde esto es A fila columna, acuérdense, fútbol club, fila columna, esta es la forma de cómo uno representa las posiciones en las matrices, fútbol club, fila columna. Las filas, las columnas son las de los edificios, ya otra forma de acordarse de algo más mnemotécnico. Entonces aquí estaría la posición 1,1, o sea, fila 1, columna 1. Ya acá estaría la fila 1, la columna 2. Y acá tendríamos que tener la última de ellas, que es la que multiplica a esta última x, y por lo tanto tendría la fila 1, columna nx. ¿Ya? Y entonces la multiplicación de estos elementos sería, en el caso de la primera fila, sería A11 por x1 más A12 por x2 hasta más A1nx por xnx. Y eso es igual a esto que está acá, que sería igual a B1. ¿Ya? Entonces, si observan, cada uno de estos B representa la igualdad de una ecuación. ¿Ya? Y si vemos, por ejemplo, la siguiente multiplicación, o sea, la que está en la fila de abajo, o sea, está verde, voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar fila por columna, o sea, que va a estar A21, A22, hasta A2nx. Y entonces cuando hago esa multiplicación voy a tener A21, x1 más A22, x2, más A2nx por xnx, y eso va a ser igual a B2. ¿Cierto? Está B1 y acá está B2. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de aquí, de esto? Que básicamente cada fila representa ecuaciones. Porque cada vez que yo me salto de una fila a otra, estoy obteniendo relaciones de igualdades. Y también que cada columna representa el componente que multiplica a las variables. ¿Ya? Por lo tanto, esta matriz es una matriz cuadrada porque de esa forma aseguramos que los grados de libertad son cero. ¿Ya? Y eso es súper importante que nos acordemos de eso, ¿ya? Porque después cuando trabajemos con métodos numéricos, los métodos numéricos lo que hacen es aproximar y trabajar igual con matrices. Entonces, recuerden, las filas representan las ecuaciones, las columnas representan las variables. Como los grados de libertad son cero, filas y columnas tienen el mismo tamaño, porque es una matriz cuadrada. ¿Ya? Y entonces, este vector que está acá tiene el mismo largo que x, porque este vector que está, el vector b, representa el número de ecuaciones que hay, ¿no es cierto? Bnx. Y el largo del vector x representa el número de variables que existen. ¿Ya? Entonces, para un sistema de grados de libertad cero, todos esos largos y todos esos anchos tienen que ser, de la matriz A, tienen que ser iguales. ¿Ya? Iguales a, en este caso, nx, el número de incógnitas. ¿Ya? Profe, Dígame, Susana. lo que pasa es que en sí entiendo que hay que hacer eso, que la matriz tiene que ser cuadrada y todo, Sí. Uh-huh. pero en sí como que no lo entiendo en la práctica. O sea, igual tampoco lo entendí en la ayudantía de como decía, ya, esta matriz como que no está cuadrada y hay que hacerla cuadrada. Y no entendí como qué es lo que se hacía para dejarla cuadrada o el por o cómo, no sé, qué sentido tenía.
Susana, pero es que básicamente lo que estamos haciendo acá es aplicar los resultados del modelado a esto, ¿ya? Entonces, la matriz tiene que ser cuadrada porque tus grados de libertad son cero, ¿ya? Quizás, por ejemplo, bueno, uno puede, no sé, de alguna manera determinar, o sea, trabajar con matrices cuadradas en otros contextos, pero el contexto acá es fundamentalmente uno solo. Y el contexto es que somos capaces de que nuestro sistema de ecuaciones sea con grados de libertad cero. ¿Qué significa que sea con grados de libertad cero? Fundamentalmente que el número de columnas sea igual al número de filas, ¿ya? Y que eso sea a su vez igual al número de incógnitas, ¿ya? O sea, es como una consecuencia ex ante, en el sentido de que yo solamente voy a llegar a esta expresión una vez que tengo un modelo que tiene grados de libertad cero. Entonces, no debiese tener un sistema de ecuaciones rectangular, porque para llegar a este sistema de ecuaciones ya tengo que tener los grados de libertad cero. Eso es equivalente a decir, el algoritmo de modelado ya terminó y tengo grados de libertad cero y ya identifiqué que tengo nx variables, ¿cachai? Y eso implica que tengo nx ecuaciones. Entonces, eso, desde el punto de vista algebraico, implica que debieses llegar a esta representación cuadrada, ¿ya? No sé si te ayudo a entender la pregunta, pero no quiero que, quizás que, me parece que la ayudantía tiene otro fin en este momento. La ayudantía tiene el fin de conocer MATLAB simplemente, ¿ya? Y lo que yo estoy haciendo acá es llevando el algoritmo de modelado hacia esta expresión para luego llegar a MATLAB. Entonces, no sé si esto te convence, esto de que si modelo y tengo grados de libertad cero, el sistema va a ser cuadrado. Sí, sí, eso sí lo entiendo. Sí. Ya, bueno. Entonces, mira, hagamos algo. Déjame un momento para terminar de ver una cosa y les voy a contar cómo se aplica, porque la idea es que un ejemplo es más fácil siempre, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros resolvemos y nosotras resolvemos este problema, me voy a saltar aquí estas cosas que creo que, como les digo, ayudan pero no tanto. Ya, mira, entonces vamos a ocupar este. Trabajemos con esta notación que yo les decía que creo que es la mejor. A por X es igual a B, ¿ya? Y teníamos entonces un sistema cuadrado de nx por nx, donde teníamos este vector x que tenía también número de filas nx, aquí está el vector x, acá está la matriz A, y eso es igual a un vector b, que es un vector que tiene tamaño nx también. Ya vamos a ponerlo acá x, para que ya. Ok, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Si ustedes se acuerdan, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esperen un momento, ahí sí volvió, ahí volvimos a estar al aire. ¿Cómo resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este problema lineal? Lo que se hace es trabajar con la inversa. Esperen un momento que estoy con problemas estoy súper lento. Voy a dejar de compartir y comparto de inmediato. Estoy de nuevo y... Espérenme un segundo que me quedé... ahí sí estoy. Ya. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones cuadrado? Lo que tendríamos que hacer es aplicar, ¿no es cierto?, la inversa. ¿Cierto? Generalmente a uno le dicen, sí, lo que hay que hacer es aplicar la inversa y todo eso. Y para aplicar la inversa, lo que uno debiese hacer fundamentalmente es acordarse cómo es la ecuación de la inversa y aplicarlo en este caso premultiplicando, ¿no es cierto? O sea, haciendo esta multiplicación, así, por la derecha. O sea, perdón, por la izquierda. Entonces sería a la menos 1 por A por X es igual a la menos 1 por B, y entonces esto es la matriz identidad, y entonces uno queda al final X es igual a la X menos 1 y B. Esta es la solución. Así simulado sería en este caso, muy sencillo. ¿Ya? Y para eso uno debiese acordarse un poco de cómo se calculan las inversas, y cuando uno quiere calcular cómo es la inversa, ¿ya? Uno debiese irse quizás hasta la parte de álgebra, que puede ser, que no les digo que lo haga, pero básicamente la inversa, ya vamos a ponerlo acá mismo, la inversa de una matriz sería 1 partido por el determinante de la matriz multiplicado por la matriz conjugada. ¿Ya? Esa sería la forma de cómo se obtiene una inversa. ¿Cómo se obtiene la conjugada? Hay harto método, y ¿se acuerda de la conjugada? No se preocupa, no la necesito ahora. Lo que sí necesito para todo esto es que se acuerde de qué significa un determinante, o mejor aún, qué pasa cuando no existe una inversa, ¿ya? Porque hay veces donde no existe la inversa.
Ya, esto solamente se puede hacer siempre y cuando exista la inversa de A. ¿Ya? Porque de lo contrario no podríamos calcularla y no podríamos despejar, en definitiva. Entonces, todo esto se puede hacer siempre y cuando existe la matriz inversa de A. Entonces, si observo y me voy a la ecuación que define la inversa, veo que existe una conjugada, ya que la vamos a dejar un poco de lado, y veo qué pasa o qué tendría que pasar para que nuestra matriz inversa no exista. ¿Ya? Entonces, que no exista quiere decir que, por ejemplo, es indeterminada, y eso implica que algo de esta multiplicación se indetermina y corresponde a este determinante que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un determinante igual a 0, quiere decir que la matriz inversa no existe, porque tenemos un 1 partido por 0. Y cuando pasa eso, y aquí está lo interesante, y aquí yo creo que va un poco, voy respondiendo de a poco a esta idea de que siempre tenemos que acordarnos de que esto está inmerso dentro de un contexto de modelado, siempre va a ser el determinante, tenemos que evitar que el determinante sea 0, o sea, el determinante de A tiene que ser distinto de 0, y para eso entonces tenemos que acordarnos que las matrices que tienen determinante 0 son matrices que tienen filas, en este caso LD, que es la que me interesa. ¿Qué significa que las filas sean LD? Bueno, fundamentalmente que el rango, y eso es otra forma de verlo, el rango de A es menor a nx. ¿Y qué significa que el rango sea menor a nx? Que existe un número menor de filas, menor a nx de filas que son linealmente independientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué doy todo este preámbulo? Porque como esto viene de un proceso de modelado, estas filas y estos coeficientes quedan determinados por las ecuaciones que nosotros definimos, ¿ya? Y entonces, cuando nosotras y nosotros definimos las ecuaciones, de antemano tenemos que ser capaces de escoger el subconjunto de ecuaciones que sean linealmente independientes entre ellas. Y ese número de ecuaciones tiene que ser el mismo número de variables. Y de esa forma nos aseguraremos de que existe una inversa, porque nuestro proceso de modelado, que es lo relevante, lo que viene antes de todo esto, nuestro proceso de modelado que nos entrega una matriz cuadrada, está compuesto de ecuaciones que son linealmente independientes. ¿Y cómo sabemos que son linealmente independientes? Porque tomamos los resguardos de que el valor que ocupamos un subconjunto de las ecuaciones de balance de materia por componentes, más la sumatoria de las fracciones molares, más el balance de materia total, ¿ya? Entonces, si nos aseguramos de eso, entonces nuestro sistema lineal va a tener determinantes distintos de 0 y por lo tanto vamos a poder resolver este problema, ¿ya? Pero aquí hay un tema también, ¿ya? Y lo voy a poner acá. Un tema después. Y aquí hay un tema que es relevante que lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? Tenemos nuevamente A por X es igual a B, donde finalmente teníamos que X solución es A a la menos 1 por B, donde dijimos que esto es válido siempre y cuando el determinante de A sea distinto de 0. Pero hay ocasiones, ¿ya? Donde cuando tenemos el valor de A y le calculamos el determinante, no es 0, pero es muy cercano a 0. Muy cercano a 0. Entonces, cuando pasa eso, ¿ya? Implica que si bien existe un A a la menos 1, ya que se obtiene como 1 partido por el determinante de A por la conjugada de A, determinante de A por la conjugada de A, resulta que esto, al ser muy cercano a 0, esta multiplicación es muy inexacta, es muy mala. Es muy mala esa multiplicación, porque tengo algo que está multiplicando algo que es casi infinito, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando el determinante es cercano a 0, entonces la solución que tenemos es mala, igual, ¿ya? Y entonces uno te dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué este señor me está hablando todo esto? Que yo tengo que tener el algoritmo modelado, tengo que tener un determinante que es distinto de 0 para asegurándome de que las ecuaciones que yo elijo sean buenas, pero luego me dice que si el determinante es cercano a 0 también pasa lo mismo, o es malo tener un determinante cercano a 0. O sea, fíjense que no solamente tengo que ser distinto de 0, sino que no me tengo que acercar mucho al 0, ¿ya?
Y le cuento eso porque resulta que como esto se resuelve de manera numérica, el computador hace unas inversas de matrices y una serie de cosas, entonces cuando calcula estas inversas, mientras el determinante sea más cercano a cero, más errores va a cometer. Entonces nosotras y nosotros debiésemos ser capaces de identificar situaciones en las cuales podría darse este caso, ¿ya? Y de manera muy intuitiva, uno puede comprender cuándo pasa esto, ¿ya? Y por ejemplo, para eso imagínense que tenemos un balance de materia por componente, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, F1 menos F2 menos F3 es igual a 0, ¿ya? Por ejemplo. Y aparte, tenemos un balance de energía, por ejemplo, ya que tenemos F1, CP1, T1 menos T referencia y así sucesivamente, ¿ya? Donde básicamente imagínense que las incógnitas son los flujos, ¿ya? Imagínense que estos son los dos casos. Tenemos, por ejemplo, en ese caso un sistema de 2x2, porque imagínense que conocemos el F1 y todo lo... Es nada más que para dar un ejemplo. Entonces acá tenemos como incógnita, por ejemplo, el F2 y el F3, ¿ya? Entonces, si observamos acá, esta matriz va a tener el balance de materia por componente que va a ser menos 1 y menos 1. ¿Ya? O sea, ya, 2 menos 1. Y acá vamos a tener el balance de energía, y este balance de energía va a estar compuesto por un C sub P y por un delta T1, y un C sub P1, por ejemplo, un C sub P2 por un delta T2. ¿Ya? Imaginémonos por un momento de que esto tiene unidades de sistema internacional donde de repente aparecen un número súper grande. Por ejemplo, aparece el número con unos menos porque aquí hay un signo negativo. O sea, con más, pero ahí aparecen los signos menos. Imagínense que esto tiene menos 1000 y menos, o menos 10.000, por ejemplo, y menos 12.000. ¿Ya? Entonces, si observan, entre las dos filas existen 5 órdenes de magnitud de diferencia. Aquí estamos hablando de algo que es 10 elevado a 0 y esto es 10 elevado a 5. De hecho, hay 6 órdenes de magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que aun cuando son, por ejemplo, LI, las dos filas, ¿ya? Y por lo tanto el determinante es distinto de 0, desde el punto de vista numérico, estas cosas son muy parecidas a 0 respecto a esto que está acá. O dicho de otra forma, estos dos son muy parecidos a 10.000 respecto a estos 2 menos 1 que están acá. Entonces, el computador, si bien sabe que que el determinante es distinto de 0, esta similitud entre estos dos, cuando tenemos unos cambios de órdenes de magnitud tan grandes, hacen que el determinante se vaya a 0, muy cercano a 0, y por lo tanto el resultado que obtengan sea inexacto o impreciso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Cuando tenemos mezcla de ecuaciones, lo mejor es adimensionalizarlas o multiplicarlas por factores que son constantes, que hagan que los órdenes de magnitud de los coeficientes, en este caso, sean similares. Por ejemplo, acá lo que podría hacer sería tomar esta ecuación, F1, CP1, esto es CP2, así, CP1 delta T1, menos F2, CP2 delta T2, menos F3, CP3 delta T3, y como estos coeficientes, que les voy a marcar con verde, hacen que este determinante no sea 0, pero se parezca mucho a 0, lo que podemos hacer es toda esta ecuación, a ambos lados de la igualdad, dividirla por una constante que haga que quede en órdenes de magnitud similar. Por ejemplo, dividirlo por CP1 delta T1, si es que es conocido. Porque al hacer eso, este término se va a ir, y aquí va a quedar una relación de CP con delta T. Y eso es muy probable que sea más cercano a 1 que este 10.000 que está acá dando vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero contarles con esto? Que cuando vamos a resolver esto con métodos de simulación, tenemos que acordarnos de que nuestro modelo tiene que estar bien planteadas las ecuaciones, pero aparte las ecuaciones tienen que ser parecidas para que los resultados que obtengamos sean buenos. ¿Ya? En álgebra lineal existe una forma de identificar qué tan bueno o qué tan malo es el determinante que se llama número de condición. ¿Ya? El número de condición es una forma de, como les digo, de identificar qué tan bueno, qué tan malo es el resultado que vamos a tener,
Y básicamente, ustedes pueden encontrarlo si les interesa saber, el número de condición, ¿ya? Indica o permite evaluar igual a, por ejemplo, A por B igual a por X, perdón. Es igual a B. Entonces, el número de condición es un indicador que nos permite evaluar cómo cambia nuestra solución si es que en vez de tener una matriz A, tengo una matriz A epsilon. ¿Qué sería una matriz A epsilon? Una matriz A epsilon es una matriz casi igual a la matriz original, pero con una pequeña modificación, por ejemplo, en uno de los coeficientes. ¿Ya? Entonces, si esta matriz A epsilon se modifica un poquitito en uno de los coeficientes, yo esperaría que el resultado de esta X solución y esta solución de X epsilon debiesen ser casi iguales. ¿Ya? Debiesen parecerse mucho, porque fue una pequeña modificación lo que yo hice, la cual puede ser producto, no sé, de que me equivoqué en medir un valor, etc. ¿Ya? Y entonces, esta condición solamente se cumple, o se cumple muy bien, cuando el número de condición, ¿ya?, de una matriz, ¿ya?, es un valor que es, en este caso, cercano a un, a 1, ¿ya? Y mientras más grande sea este número de condición, ¿ya?, y mientras más grande el número de condición de la matriz A, mientras más grande sea el número de condición, que generalmente se escribe con un sigma, quiere decir que el determinante es más cercano a 0. Y que sea que el determinante sea más cercano a 0, quiere decir fundamentalmente que estos van a empezar a ser cada vez más distintos. ¿Y eso por qué es? Porque cuando uno divide por el determinante de A, ya lo que voy a obtener es una multiplicación imprecisa. ¿Ya? Entonces, básicamente, una forma de determinar eso es calculando un número de condición de las matrices, y ese número de condición de las matrices se puede manipular para que sea un buen número de condición, dividiendo las ecuaciones por constantes que hagan que entre ellas sean parecidas. ¿Ya? Entonces, eso se los dejo ahí como una idea que después la vamos a aplicar. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar con ejemplos. ¿Ya? ¿Profe? ¿Cómo resuelven los programas de simulación numérica? ¿Ya? Los programas de simulación numérica lo que hacen es invertir matrices, pero les cuesta a veces invertir matrices. De hecho, es difícil ¿Por? invertir matrices, no es fácil. ¿Ya? Entonces, los sistemas lineales, para invertir matrices, lo que hacen es trabajar con algoritmos paso a paso. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un A por X es igual a B, lo que se hace es, se genera un primer análisis de densidad de las matrices. ¿Qué es un análisis de densidad? Identificar cuántos de estos elementos son ceros. ¿Ya? Entonces, una matriz densa es aquella matriz que... tengo una pregunta. Dice Felipe Barrientos. ¿Quién No, quiere lo preguntar? siento, Que profe, hay, era hay para alguien que está Ricky. preguntando. ¿Quién quiere Y preguntar? Ricardo quería hablarle algo. Gracias, pensé que no se me escuchaba. ¿Profe, me escucha? No te escucho, Ricardo. Oh, fuck. Pero me lo puedes escribir por acá y yo le respondo. Sí, lo voy a escribir al tiro. No, no te escucho nada. Pero me puede preguntar. Nosotros sí lo escuchamos. Sí, se escucha, profe. A ver, denme un momento. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí, clarito. ¿Sí? Espérenme un momento. Les voy a preguntar por acá, porque no los estoy escuchando nada. Todos. No, no lo tengo apagado, por eso me llama la atención que no me estén escuchando. ¿Me escuchan ahí? No, sí, nosotros a usted lo escuchamos. Ah, súper, ya. Ya, sí, ahora sí lo escuché. Ya, cuéntenme, a ver, tengo una duda de Ricardo Calm. Gracias por su... Perdón, no me di cuenta que estaba... que era un problema en mi computador. Dice, profe, no se me escucha el audio, pero con el tema de los determinantes me confundí con un aspecto. Las ecuaciones para el cálculo del determinante deben ser similares en estructura o en resultado. Ya. Ya, súper. Ya, a ver, Ricardo, tu pregunta, ¿qué tiene que ver con los determinantes, con el tema de los determinantes? Vale. Entonces, los determinantes, Ricardo, fundamentalmente, voy a poner una página después para para que comprenda esta idea. Recuerden que la matriz A, cuando yo me doy los valores de los parámetros y las variables de decisión, pasa a ser un conjunto de números, ¿ya? Donde en cada fila están representando los números que aparecen en cada ecuación.
y en cada columna están los mismos números, pero ahora desde el punto de vista de las variables que multiplican, ¿ya? Entonces, cuando yo me doy los valores de A y U, esta matriz pasa a tener solamente números, ¿ya? Y estos números, básicamente, son los que aparecen entonces en el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, el determinante tiene que ver con la relación que existe en estos números que están acá, en el número A, B, C, D, E, F, G, H, I, por ejemplo, por un sistema de 3×3, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el determinante y cómo uno lo enfrenta? ¿Ya? Como estos son valores que aparecen multiplicando a las incógnitas, ¿ya? Entonces la estructura de las ecuaciones está dada fundamentalmente por los modelos. Entonces, ¿dónde podemos nosotros y nosotras influir? En básicamente en los coeficientes que aparecen en la multiplicación de las incógnitas. Ya, por ejemplo, en este ejemplo que yo te daba, de que aparece un coeficiente que tiene que ver con la energía. La forma de la ecuación es la forma que me entrega el balance de energía, ¿ya? Pero estos coeficientes, yo puedo utilizar distintos sistemas de unidades, ¿ya? Y los sistemas de unidades van a entregar entonces distintos órdenes de magnitud de diferencia, ¿ya? O también lo que puedo hacer es controlar esos elementos multiplicativos, quizás como, no despejando, pero quizás adimensionalizando los sistemas, ¿ya? Dividiendo por un elemento, multiplicando por un elemento, que haga que me quede todo en unidades similares o sin unidades simplemente, ¿ya? Por ejemplo, yo esto también lo que podría hacer es dividir por 1 partido por F1, si es que el F1 es conocido. Entonces me quedaría F1, me quedaría un 1, me quedarían F2 partido por F1, y eso tiene la ecuación tiene la misma forma, pero ¿ya? El determinante va a ser distinto porque ahora los coeficientes que van a aparecer en la matriz A van a ser coeficientes que van a estar en órdenes de magnitud similares, ¿ya? Yo creo que, a ver, con esto, ¿por qué les cuento esto? Porque los métodos que vamos a ver fallan, y fallan generalmente porque nosotras y nosotros nos equivocamos en la primera parte, en el modelado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que, primero, algebraicamente una forma de determinar que falle es ir evaluando en este caso el determinante de A. Si es 0 quiere decir que fallamos catastróficamente. Si es cercano a 0 quiere decir que nos equivocamos en algo que fundamentalmente tiene que ver con esta comparación de órdenes de magnitud de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, para evitar eso, la idea es que tenemos que plantear un modelo y que cuando lo planteemos nos cercioremos de que sean las ecuaciones linealmente independientes y también nos cercioremos que las ecuaciones que obtengamos, fnx, sean, entre ellas, tengan coeficientes que sean comparables, que sean similares, con órdenes de magnitud similares. Y si es que no lo son, multiplicar por valores constantes cada una de las ecuaciones que hagan que estas ecuaciones tengan un sentido, que sigan manteniendo su sentido físico, porque el sentido físico está dado por el planteamiento de la ecuación, pero que los coeficientes que multipliquen a las variables, cuando tenemos el caso de un sistema lineal, sean comparables entre ellos. Por ejemplo, comparables a 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen otro ejemplo, fracciones molares por flujos, x1 menos x2 por f2 menos x3 por f3, ¿ya? Esto tendrá, bueno, por ejemplo, si los flujos son los que se conocen y son las incógnitas, los x, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es llevar todo a elementos que sean similares entre ellos, los coeficientes que multiplican a las incógnitas, dividiendo por, en este caso, el f1, que sería, por ejemplo, un valor conocido. Entonces, si yo hago eso, me quedaría un x1 por 1 menos x2 por f2 menos f1 menos x3 por f3 menos partido por f1. Y eso es igual a 0. Y esta ecuación tiene la misma solución que la de arriba, porque dividí por una constante. La diferencia es que ahora esto se supone que tiene orden de magnitud de 1. Si es que no, esto podría tener orden de magnitud de lo que sea, de 1000 kilos hora o 1 tonelada hora, dependiendo del sistema de unidades. Entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, ya que tenemos ecuaciones que son de distinto tipo, como tienen distintas unidades, van a tener distintos órdenes de magnitud. Y entonces, lo que podría pasar es que aun cuando sea un determinante distinto de 0,
porque las ecuaciones siguen siendo de ley, el determinante va a ser cercano a 0. Y eso va a implicar que el resultado que vamos a obtener no va a ser bueno. Entonces, para evitar eso, si se encuentran en una situación que tienen distintos tipos de ecuaciones, dividan por números que hagan que sean adimensionales. Generalmente esa división, que la vamos a ver con ejemplos, es dividir por la información de entrada. ¿Ya? Pero ahí la vamos a ver en su oportunidad. ¿Ya? Ahora sí los escucho. Ricardo. Ahí se entendió un poco mejor, profe, gracias. Ya, pero con ejemplos vamos a ver, no se preocupe. Ya. Entonces, las ecuaciones y los métodos numéricos que están alojados en los programas, lo que hacen es evaluar para calcular las inversas, primero la densidad que tienen las matrices, ¿ya? Y a partir de eso, identifican si es que existen, por ejemplo, muchas casillas que tienen 0 o pocas casillas que tienen 0. ¿Por qué es importante eso? Porque mientras más casillas tengan ceros, más fácil es la inversión, ¿ya? Entonces, si es que no tienen, si es que todo, por ejemplo, todo esto está en azul, quiere decir que nada es 0. Entonces, lo que hacen los métodos que están implementados en los métodos, en los programas computacionales, es transformar una matriz de esa forma en una matriz que tiene ceros. ¿Y cómo lo hace? Con operaciones fila-columna, por ejemplo. Ya que son estos métodos de sustitución, por ejemplo, o métodos de eliminación y sustitución, como el método de Gauss-Jordan. ¿Ya? Yo me lo voy a saltar porque aquí esto lo hace MATLAB y lo hace Excel, de hecho, también. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de qué pasa cuando, cómo funcionan los métodos, que es fundamentalmente elegir un pivote, dividir, es una serie de pasos. ¿Ya? Y básicamente lo que hacen los métodos es transformar una matriz densa en una matriz no densa y ojalá diagonal. ¿Ya? Entonces, para que entendamos de qué se trata lo que yo les estoy contando, ¿ya? Quizás lo que podemos hacer es partir, y para que se entienda también el contexto de esto, lo que podemos hacer es intentar aplicar esto en un problema de proceso y que corresponde a la aplicación de un sistema lineal en ingeniería de química, de inmediato, ¿ya? Que es un ejemplo que yo les mandé en MATLAB y que lo tienen en su computador, ¿ya? Entonces, voy a hacer el algoritmo de modelado, está hecho, ¿ya? Y lo voy a ir comentando y a ver si alcanzamos a ver algo de del archivo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este problema? Este problema se trata de una torre de absorción por etapas, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente en, imagínense ustedes, un influente acuoso, ¿ya? Que tiene una determinada tasa de ingreso en kilogramos de agua por tiempo, por ejemplo, está en unidades de base libre de soluto por unidades de tiempo, y que tiene asociado una determinada concentración de un determinado soluto de interés. En este caso anilina, pero también en vez de agua podría ser un PLS, y en vez de ser anilina podría ser un ion cobre. Cobre más 2, por ejemplo. Y entonces estaríamos hablando del proceso de transferencia líquido-líquido en la etapa de SX, de extracción por solvente del problema de la vía hidrometalúrgica del cobre. ¿Ya? Y lo que queremos hacer es trasladar en este caso, el soluto de interés desde la fase acuosa, que está muy diluida, hasta una fase orgánica, que va a estar más concentrada. ¿Ya? Y que es ávido este compuesto orgánico por este soluto de interés, que ingresa con una determinada característica, que básicamente corresponde fundamentalmente, por ejemplo, a su flujo, en este caso flujo de orgánico, que puede ser una resina de extracción por solvente en el caso del proceso SX, y los kilos de cobre que podría llegar a tener porque generalmente son resinas que se reciclan. ¿Ya? Y básicamente el objetivo es identificar cómo, a medida que va pasando este acuoso por estas etapas de contacto con el orgánico, va transmitiéndose el cobre en este caso al orgánico. Entonces acá está el acuoso y el cobre va siendo transferido y va siendo transferido a esta etapa orgánica que está acá. ¿Ya? Las columnas de las torres de absorción, o sea, existen torres que son así, no lo sé, pero en general no lo vemos así. Generalmente cada una de estas torres, o cada una de estas etapas de esta torre de absorción, realmente, por ejemplo, el caso de la extracción por solvente,
tiene dos partes, ¿ya? Y ustedes en su laboratorio de materias, si lo vieron, si pudieron entrar alguna vez, tienen dos partes. Una parte que corresponde a la mezcla del acuoso con el orgánico, una mezcla. ¿Por qué necesitamos la mezcla? Porque vamos a asumir que existe un contacto infinito y de esa forma asumir un equilibrio. Y luego viene una etapa de separación. Y ahí esta etapa de separación, ustedes pueden verla de hecho en el laboratorio de materia, es por ejemplo en este caso un separador de flujo laminar. ¿Y en qué consiste? Que la descarga de este estanque va a dar a una especie de rectángulo, ya en 3 dimensiones por supuesto, que tiene unos planos, ya, que lo que hacen es ordenar el flujo, y al ordenar el flujo se genera una separación de fases donde por abajo sale el orgánico cargado y por arriba sale el acuoso. Ya, esto seguro que lo vieron ahí y aquí entonces tenemos entonces una mezcla de lo orgánico con lo acuoso. ¿Ya? Entonces, cada una de estas etapas está representada en ese diagrama, ¿ya? Como para darle un poco más de contexto. ¿Ya? Y si ustedes, por ejemplo, participaron en el programa de visitas industriales, que lamentablemente no lo podemos hacer por las características externas, pero si fueron alguna vez a la minera, por ejemplo, a la faena de la minera Amalia Catemu, ahí lo que hay justamente es, este sistema está súper bien representado, súper bonito verlo, en un galpón donde básicamente se hace esta mezcla en estanques mucho más grandes, ¿ya? Pero es la misma idea del laboratorio de materia. Entonces nos preguntan cómo, a medida que va pasando por este sistema, el acuoso se va descargando, y también podríamos preguntarnos qué pasa con el orgánico que se va cargando, porque ese orgánico luego va a una etapa de reextracción y eso va a una etapa de electroobtención, ¿ya? Que ese sería el proceso completo. Entonces, el problema entonces consiste en describir la evolución en cada una de estas etapas de la composición del soluto en la fase acuosa y en la fase orgánica. Entonces, eso es equivalente a obtener el perfil de remoción de la alimina del agua, ya conocidos los datos de entrada de la columna, porque en este caso tenemos que decidir cómo va a operar esta columna. O sea, tenemos que decidir cuál es el flujo que le vamos a agregar de agua, cuál es el flujo que le vamos a poner de orgánico, y con esa decisión y con las características del acuoso que viene con el soluto y del orgánico que viene quizás como luego de un proceso de reextracción, podríamos entonces hacer este análisis. Entonces, conocemos las entradas. Entonces, la incógnita consiste en determinar Y y X composición del soluto en el acuoso y en el orgánico respectivamente en cada una de las etapas. Vamos a poner acá Y, en la etapa Iésima. ¿Ya? Y como tenemos que definir una cierta nomenclatura, generalmente la nomenclatura que se usa para sistemas en equilibrio es que lo que sale de la etapa tiene el índice de la etapa, y sabemos que eso está en equilibrio. Y lo que viene de la otra etapa está como en operación, ¿no es cierto? Esto es el concepto de en equilibrio y en operación, que lo ven en materia, ¿ya? Entonces, como tenemos que conocer las fracciones molares, por ejemplo, en este caso fracciones molares, y vamos a ocupar esta unidad que es kilogramos de soluto partido por kilogramos de solvente. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a asumir inmisibilidad. Eso quiere decir que los flujos de orgánico y de acuoso sin el soluto se mantienen constantes, no hay transferencia del líquido, solamente del soluto, ¿ya? Lo cual tiene mucho sentido si lo queremos usar para transferir de una fase a otra, la idea es que sea inmisible, ¿ya? Entonces, si asumimos la inmisibilidad, entonces eso quiere decir que el flujo de agua que entra va a ser el flujo de agua que sale, pero no el flujo de agua más soluto, ese va a ir cambiando. Y lo mismo con el orgánico. Entonces, observamos que, luego de hacer este análisis, que la variable que queremos describir es la fracción del soluto. Y como queremos describir una fracción, una concentración, tendríamos que aplicar balances de materia por componente. Entonces, esa es la relación causa-efecto que debiésemos implementar cuando queremos enfrentarnos a un problema de modelado de simulación. Y, bueno, lo que haríamos sería plantear las ecuaciones, ¿ya? Entonces, si observan, aquí están las ecuaciones de balance de materia por componente para las 10 etapas, y desde 1 hasta 10, ¿ya? Donde si nos fijamos en las etapas intermedias, o sea, de la etapa 2 hasta la etapa 9, lo que vamos a tener es, básicamente, entra F1, que es el
acuoso con una concentración que viene de la etapa anterior, sale ese acuoso con la concentración correspondiente, entra un orgánico con la concentración de la etapa posterior, o sea, la etapa de abajo, y sale hacia, en este caso el orgánico va hacia arriba, con una composición XY. ¿Ya? Y tenemos los casos de arriba y abajo, que si vemos el caso de la etapa de arriba, entra F1 con una composición Y-IN, o Y0 podría ser si quieren, y el resto es lo mismo. ¿Ya? Aquí está el X1 que correspondería a la salida del extracto, ¿ya? Y en la etapa de abajo, en la etapa 10, tenemos que, bueno, básicamente viene una composición de Y9 y sale una composición de acuoso de Y10 e ingresa orgánico no con un XIN. El resto es lo mismo, ¿ya? Que es básicamente el modelo de balance de materia por componentes, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos esto, el algoritmo de modelado me dice, ok, hago un análisis de grados de libertad. Y en el análisis de grados de libertad tendríamos que identificar que las variables van a ser los dos flujos, F1 y F2, que no van a haber flujos intermedios porque estamos haciendo el supuesto de imisibilidad y entonces F1 y F2 son solo flujos de solventes. Y los X e Y son kilos de soluto partido por kilos de solvente. ¿Ya? Entonces tenemos acá luego las otras variables que serían las fracciones del, en este caso, del orgánico y del acuoso, que serían 10 y 10, ¿ya? Y tenemos también dos variables más que serían las composiciones a la entrada. En total serían 20 más dos flujos más dos composiciones de entrada, igual 24. Y ecuaciones, vamos a tener 10, porque planteé solamente 10 balances de materia. Entonces tenemos 10 ecuaciones, y entonces tendríamos grados de libertad 14, donde básicamente podemos identificar que de estas 24 variables, 10 quedaron descritas, las cuales las podemos definir de manera arbitraria. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las que van a quedar descritas? Ya, pero claramente si planteé balances de materia por componente es porque quiero describir composiciones. Entonces tendríamos que, de manera, aquí da igual ya, no hay que preocuparse por esta descripción. Esto es nada más que por ordenarse. Tenemos que decidir si es que las 10 ecuaciones me permitieron describir las 10x o las 10y. ¿Ya? Y en este caso en particular, en este ejemplo, yo lo que decidí, y esto es una decisión que hago, es que van a describir a las 10y. Porque básicamente son ecuaciones, son variables de composición y balance de materia por componente, composición. Entonces eso implica que estas 14 variables que faltan por describir está compuesta de dos flujos, dos composiciones de entrada y 10 composiciones incógnitas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que preguntarnos, estas 10 composiciones que faltan por describir, ¿podemos describirla a partir de otra ecuación de conservación? Y no, no puedo, porque ya hice los balances de materia por componente. Pero resulta que como estos sistemas tienen dos fases, generalmente los sistemas de dos fases podemos usar como ayuda para cerrar los grados de libertad el concepto de equilibrio. Y entonces tenemos 10 ecuaciones más que ligan la variable que ya fue descrita con estos balances de materia con la ecuación, con las variables que faltan por describir. Y como estamos en equilibrio, podemos decir que en cada una de las etapas existe una relación entre esas dos variables, que es que la composición de X es la composición de Y multiplicada por una constante de reparto. ¿Ya? Y en este caso vamos a asumir un modelo de equilibrio lineal. Entonces, si volvemos a hacer el análisis de grados de libertad, vamos a tener que variables nuevas serían 0. ¿Por qué van a ser 0? Porque K lo voy a asumir como un parámetro conocido. Y tengo ecuaciones nuevas, 10, por lo tanto los grados de libertad van a ser 4. ¿Cuáles son esos 4 grados de libertad? F1, F2, Xin y Yin. Y tengo un sistema entonces de 20 por 20, porque tengo, básicamente, ahí está toda la explicación, donde en este caso, dato parámetro, le podemos poner así, donde al final, estos grados de libertad que eran 4, podemos definir que estas variables son variables de decisión. ¿Y por qué puedo decidir eso? ¿Por qué puedo definirlas como variables de decisión? Porque, si me voy acá, dice, conocidos los datos de la entrada a la columna. O sea, yo sé
que estos datos van a ser conocidos y por lo tanto los vamos a poder determinar. ¿Ya? Entonces, estas variables de decisión que están acá implican que tengo U, F1, F2, Xin e Yin, y si observan, tengo 20 incógnitas, y entonces estas 20 incógnitas estarían dadas por la, vamos a ponerle así una X mayúscula para no confundirnos, que van a estar dadas por los Y1 hasta el Y10 y el X1 hasta el X10. Y las ecuaciones estarían compuestos por balance de materia a la etapa 1 hasta el balance de materia a la etapa 10 y equilibrio en la etapa 1 hasta el equilibrio en la etapa 10. ¿Ya? Y esas son las ecuaciones F. Aquí está el X. Y el parámetro en este caso sería K. Y entonces tendríamos una forma de transformar nuestro modelo en una representación F de X, U y alfa es igual a 0. ¿Ya? Porque tenemos todo eso. ¿Ya? Ahora bien, si nos vamos a estas ecuaciones, nuevamente me voy a devolver, ¿ya? Me voy a dar cuenta de que las incógnitas van a ser Y, X, estas Y que le estoy marcando acá, Y10, el Y9, 10, aquí están, ¿ya? Las cuales, si observan, van a percatarse de que estas incógnitas solo están multiplicadas o por parámetros, como es el caso de esta multiplicación por K, o por variables de decisión, como el caso del F1 que está ahí y el F2. Por lo tanto, desde el punto de vista de X y solo de X, esto es un sistema lineal en X. Y como es un sistema lineal en X, debiésemos poder transformarlo en un problema del tipo A por X es igual a B. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que tendríamos que hacer sería hacer una matriz grande y entonces debiésemos plantear entonces esta matriz A por X, ¿ya? Entonces, tendríamos entonces que nuestra matriz A sería una matriz de 20 por 20, donde tendríamos balance de materia al componente 1, al balance de materia al componente 10, equilibrio 1 al equilibrio 10, ¿ya? Y entonces, nuestro vector de incógnitas sería el, habíamos dicho Y1 hasta el Y10, X1 hasta el X10. Entonces tendríamos que transformar estas ecuaciones en una representación matricial, ¿ya? Entonces, por efecto de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Ya, si ustedes observan en el cronograma del curso, íbamos a llegar hasta acá. Ya no es algo que sea tan terrible, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahora, a continuación, yo voy a subir esta clase y les voy a subir una clase extra donde termino este ejercicio. Voy a partir desde acá, ¿ya? Y les voy a mostrar, a partir del fichero que les mostré, que les envié de MATLAB, cómo esto luego se ve en MATLAB, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, ¿ya? Y lo que viene, que voy a hacer un video a continuación, que es un video complementario a esta clase, es básicamente esta explicación y cómo entonces esto lo relacionamos en MATLAB, ¿ya? Y eso lo pueden ver porque es complementario a la parte de teoría que vimos justamente antes, ¿ya? Y ahí les voy a poder mostrar un poco más en detalle otras cosas, ¿ya? Entonces, con esto terminamos. Terminó la clase porque estamos en la hora. Y si tienen dudas, bueno, si tienen alguna duda cortita me la pueden hacer por acá, si no, por el correo. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Ya. Chao, profe. Ya, esté bien. perdonen Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. por el problema del audio. Nos vemos, que les vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.